Buenas tardes. Ante la inseguridad generada por las autoridades, pues lógicamente hoy nos encontramos un poco mermados de asistentes. En mi intento de entender esta ciudad, que es Sevilla, en la que vivo, una cosa que siempre me ha llamado la atención es la potencia de las continuidades en esta ciudad. Continuidades en cualquier aspecto que miremos, o en muchos aspectos de los que nos fijemos, continuidades que atraviesen incluso pues, varios siglos. Es verdad que eso no es óbice para que, bueno, frente a estas continuidades, lógicamente, se produzcan cambios, novedades que van, lógicamente, enriqueciendo y transformando la ciudad. Algo de esto hemos conocido en las conferencias anteriores al tratar de la fiesta. La fiesta tiene algo de continuidad y algo de novedades. Es verdad que lo que hemos visto hasta ahora, la idea del coloquio es lógicamente la fiesta desde un punto de vista, ver la fiesta en la relación con el espacio público desde distintos puntos de vista, pero lógicamente por mor de la climatología o de la meteorología, pues digamos que hasta ahora nos hemos centrado en lo religioso, en la fiesta religiosa, y espero que la semana que viene, sin problema, pues veamos también el mismo proceso, el mismo fenómeno desde el punto de vista de la fiesta profana, laica o como queramos llamarlo. Hemos visto en estas conferencias anteriores cómo espacios se han repetido, por distintos tipos de fiestas, por distintas actividades festivas. Por ejemplo, quizás el más significativo lógicamente es el del Corpus. Y hemos visto cómo frente a esas continuidades también encontramos novedades. Por el propio Corpus veíamos que el espacio es el mismo, el recorrido que hace la procesión es el mismo desde el siglo XIV o el siglo XV, pero sin embargo, en lo que se refiere a la composición del cortejo, al exorno de la ciudad, a la presencia del público, por llamarlo así, o de los sevillanos en el entorno de lo que genera la fiesta del Corpus, pues lógicamente ha ido cambiando con el paso del tiempo. Bien, por tanto, lógicamente hay continuidades y hay cambios, hay novedades. Continuidades que uno podría pensar que tienen algo que ver con la propia estructura de la ciudad, la propia conformación de la ciudad. Pero lógicamente esta ciudad ha cambiado y ha cambiado exponencialmente desde el siglo pasado, el siglo XX, con el gran crecimiento de la ciudad urbanizada durante ese siglo XX. Podría pensar uno que ese crecimiento urbano podía generar cambios, obviamente de hecho lo ha generado, desde el punto de vista, me refiero, de la fiesta, cambios en la configuración de la fiesta o del espacio de la fiesta o en la forma de entender la fiesta. Sin embargo, también observo cómo, sin embargo, hay aspectos de esa fiesta o de ese ambiente de fiesta que, sin embargo, me recuerdan al pasado. Por eso una cosa que siempre me ha llamado la atención es esas concentraciones de sevillanos en puntos concretos de Sevilla y en fechas concretas del calendario sevillano, como son el eje Catedral de San Francisco o la Alameda de Julio. Ejes y espacios que han sido siempre referenciales desde muchos siglos atrás. Es decir, que todavía hoy hay una parte de los sevillanos que siguen reconociendo esos espacios como unos espacios propios, dignos de ser utilizados, usados, en este caso, que siempre repito, desde el punto de vista de la fiesta. Por eso, lógicamente, entender esas posibles continuidades y esos posibles cambios en el día de hoy es lo que me llevó a pensar en Antonio García, que es profesor titular de Geografía en la Universidad Pablo Tolavide, porque al menos una de sus especialidades en el campo de la investigación es precisamente el espacio público, que ha analizado de distintos puntos de vista, verdad que como geógrafo, pero bueno, de distintos puntos de vista. Y por eso hoy viene aquí a exponernos su visión de esa fiesta, de esas relaciones entre el espacio público y la fiesta en la Sevilla, diríamos, más o menos actual. No me queda, Antonio, cuando quiera. Le escuchamos. Muy bien.
Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a la Academia por la invitación a este ciclo en el que en mi condición de geógrafo parece que soy la nota quizás más exótica de compendio de conferencias. Yo tengo que reconocer que le he dado muchas vueltas en cómo materializar la sesión de hoy, ahora lo expondré. Espero que la decisión elegida sea mínimamente satisfactoria para este público que tenemos, superando la teórica adversidad que venimos comentando todo hoy, pues tenemos hoy en la sala y que también agradezco que estén aquí. Creo que en una sesión ya después de esta sesión, plantear que el binomio entre fiesta y espacio público son dos realidades, dos esferas de la vida de nuestras ciudades que están condenadas a entenderse, no creo que sea un camino que me lleve a algo especialmente nuevo. Empecé a buscar algunas referencias, hay muchas referencias teóricas desde el curso de espacio público sobre fiesta y espacio público, que generalmente tiende a cargar las tintas en cómo el espacio que teóricamente está abocado a ser colectivo es el recipiente, un recipiente adecuado para una serie de eventos que tienen esa condición de comunal por excelencia, y a partir de ahí lo exploran en cierto sentido antropológico, un poco detrás del camino, y dando la vuelta y buscando esta idea de llevar el discurso al siglo XX, al siglo XXI, y considerando que una descripción de distintas manifestaciones festivas que sean más o menos sistemáticas en distintas topologías de la ciudad iba a desbordar la posibilidad de realización, se me ocurrió estructurar, y ahora lo presentaré esta charla en función con las cosas que yo hago, en función de cómo el espacio público va de alguna forma provocando, ajustando, generando situaciones respecto al acto de celebración en la ciudad de Sevilla, y cómo la retroalimentación entre el acto festivo, distintos tipos de actos festivos, y el espacio público también de alguna forma le da algunos significados y le da algunas situaciones más o menos nuevas y distintas a las fiestas tradicionales, que ya adelanto que no van a ser el objeto de mi charla, pues como habíamos previsto. Como he dicho, permítame, no pretendo dar una charla teórica sobre el espacio público de la perspectiva socioterritorial, ni mucho menos, pero sí que me parecía que era interesante partir de algunas cuestiones básicas, generales, ¿no? Constantemente, cuando hablamos de espacio público, vamos tirando de una serie de lugares comunes, el lugar para ver y dejarse ver, los espacios que son una construcción social, unos entornos netamente complejos que superan su dimensión urbanística, no son solo recipientes, son significados, son dinámicas, es decir, los espacios públicos no pueden ser entendidos si no funcionan en base a esa relación entre sus posibilidades como ámbitos tangibles que se diseñan, que se programan, etc., y espacios sociales. En el fondo son lugares, ¿no? La quinta esencia del espacio público es explorar su condición de lugar. Y pensando en esta cuestión, me acordaba de este grafiquito que Jan Gehl, que es un arquitecto danés, presentaba en un libro que se llama Vida entre edificios. La vida entre los edificios de los 80, está muy reeditado, que es muy interesante, a mí me lo parece, porque de una forma muy gráfica distingue entre dos tipos de usos en la ciudad. Entendiendo que el espacio público es un lugar de uso, hay dos grandes tipos de usos. Los usos necesarios, es decir, son aquellos que tenemos que hacer, sea cual sea las condiciones ambientales, y no me refiero solo si llueve o no llueve como hoy, sino a si la calle está limpia o no limpia, si es bella o es fea, si, independientemente de las condiciones ambientales, tenemos que ir a trabajar, al médico, a los colegios. Y los usos voluntarios, que son aquellos que tienen un poquito de más enjundia como proyecto personal y colectivo, que son aquellos que hacemos en la ciudad en función, pues, de nuestros anhelos, de nuestras necesidades, de nuestras querencias. Y dándole vueltas a un lado, llega a la conclusión que las condiciones ambientales, es decir,
si hay una relación entre cómo de apropiados son los espacios públicos y los usos que tienen lugar en ellos, ¿vale? Esta condición es especialmente importante en aquellos usos que son voluntarios. Yo recordaba esto preparando y me hacía la siguiente pregunta. ¿Y la fiesta dónde está aquí? ¿La fiesta es un uso necesario o es un uso voluntario? Y pensaba en ello y no encontraba una respuesta que me pareciera satisfactoria. No tengo claro cuál, porque probablemente está en las dos esferas y es en esa idea que intentaré defender la sesión. Hacía algo que yo critico a mis alumnos, no me gusta nada, pero he tirado ese recurso fácil y espero que me perdonen, que es utilizar la acepción de festejar, ¿no? De los términos. Al final nos habla de celebrar, hacer una celebración. Perfecto. Y cuando pensamos en una celebración, que no es una celebración familiar, doméstica, sino que lo llevamos a la calle, rápidamente creo que surgen una serie de dicotomías. Por ejemplo, la recogen muy bien en algunos artículos Manuel Delgado, aunque después no las resuelve, no las presenta, bajo mi punto de vista, las presenta muy bien, pero quedan sin resolver, que creo que de alguna forma acompañan a todos los actos festivos y me voy llegando, prometo llegar a Sevilla, dentro del espacio público. ¿Siempre son eventos públicos o son eventos que pueden tener un origen privado? ¿Y qué es lo privado en la ciudad? ¿La fiesta en el espacio público es un acto institucional o existe como un acto de trabajo? ¿Que sea institucional y público implica que sea necesariamente comunal? Mientras que lo privado en el espacio público nos lleva al estar y a lo colectivo por cuanto compartimos el espacio con otros. Creo que no hay un hilo conductor sencillo que vaya resolviendo los acertijos de esta dicotomía. Entonces me parecía que no era interesante tirar por esa. Y sin embargo, sí me pareció interesante tirar ya no por cuál es la fiesta de la que estamos hablando, la fiesta en el espacio público, sino cuál es el significado de la fiesta que estamos hablando, ¿no? Que son, al final las fiestas no dejan de ser un acto de celebración. Y rebuscando en la etimología de celebrar, me dio una clave que parece que podía funcionar bien en lo que yo quería contarles esta tarde, ¿no? Y nos habla que la etimología de celebrar no está necesariamente en su base el acto organizado e institucionalizado o no, en la voluntad de generar un acto conmemorativo, etc., sino que de una forma todavía más genética aparece lo concurrido, lo frecuentado, lo abundante, es decir, el uso de la ciudad, ¿no? Y ya adelanto que iré casi acabando dentro de media hora planteando esta idea de que el propio uso de la ciudad es un acto de celebración y más en una ciudad, en unas ciudades, en una ciudad como Sevilla, que se enfrentan a retos que no son menores en los últimos tiempos. Partiendo de aquí, se me ocurría que podíamos buscar esa doble relación del espacio público hacia la celebración, hacia la fiesta, y desde la fiesta para con el espacio público, jugando con una serie de preposiciones que tienen su sentido y que intentaré explicar, ¿no? Es decir, al final celebramos parte de nuestra ciudad, y ahí ya me referiré siempre al caso sevillano. Celebramos con la ciudad y con sus lugares, celebramos en la ciudad y sus lugares, que no es lo mismo, celebramos desde la ciudad y sus lugares, para la ciudad y sus lugares, y como les decía, al final sería esperable que celebráramos la ciudad y sus lugares. No me voy a referir, ya lo hemos dicho, digamos, a los grandes eventos festivos, lógicamente consolidados, Corpus, Feria, Semana Santa, ¿no? La gran agenda que ha tendido a institucionalizarse, y no lo digo en un sentido negativo, sino que su propia consolidación como fiestas populares ha conllevado un proceso de institucionalización, ¿no? Tampoco me voy a referir a algunos eventos muy recientes y que probablemente no son actos festivos, pero que desde las propias instituciones los publicitamos cada vez más como tal, ¿no?
yo lo siento mucho, pero me cuesta reconocer, asumir que Icónica Fest sea uno de los grandes eventos más de la agenda afectiva primavera-verano de Sevilla. Sí que simplemente quería dejar sobre la mesa, no me voy a andar por ese camino, lo interesante que sería reflexionar hasta dónde a veces en estos actos de celebración, y sobre todo en determinadas zonas, en determinados entornos en los que ocurren estos actos de celebración, estamos dejando o estamos relegando el espacio público a ser un soporte. Si el espacio público es un mero soporte, es un mero recipiente en el que ocurre algo, si lo que ocurre en el espacio público, lo que pretendemos desarrollar allí, condiciona que mermemos, por ejemplo, su acceso. Si nos quedamos en este juego de sinécdoque con la escenografía descartando la dinámica de los espacios públicos, estamos celebrando eventos, no los voy a cuestionar, ninguno de ellos, pero desde luego no estamos festejando en el espacio público, estamos festejando quizás a pesar del espacio. Esto nos daría para una línea de debate interesantísima que no está en mi intención ni mucho menos. Bien, si hemos planteado que las condiciones, y voy a seguir por la misma idea, que las condiciones ambientales, las condiciones como lugar del espacio público son importantes para identificar canales en los que se desarrolla la fiesta, que es lo que estoy intentando plantear. No está de más repasar, y es ya, lo prometo, el último ejercicio teórico que hago en la sesión de hoy, no está de más repasar qué es lo que hace a un espacio público, a un lugar. Y voy a aprovechar en este caso, porque es muy gráfica, es muy visual, este esquema que esta plataforma de investigadores sobre el espacio público, una plataforma americana, se llama Project for Public Spaces, comparte, y en el que nos dice que, bueno, de una forma muy canónica, un buen espacio público tiene que buscar una serie de equilibrio entre 4 grandes factores, al final que sean espacios que estén bien conectados con el resto de la ciudad, que permitan desarrollar sus oportunidades como lugares de articulación. No me voy a andar en mucho más detalles, salvo que lo quieran. Espacios que cumplan con un mínimo de condiciones de confort es fundamental, ¿vale? La vida y la vida de la ciudad es absolutamente maravillosa y absolutamente sorpresiva, y ocurre muchas veces en lugares que aparentemente son inhóspitos, ¿vale? Pero como planteaba este autor que citaba al principio, Yankel, sí que es verdad que si ponemos bancos, y permítanme el ejemplo tan sencillo, tenemos más posibilidades de que haya gente que se siente que si no los ponemos. Otra cosa es que discutamos qué bancos, cuántos bancos, hacia dónde miran los bancos, qué queremos que ocurra en los bancos, que ese es otro debate. Pero experiencia, pues no sé. Yo siempre les cuento a mis alumnos la Piazza del Campo de Siena, por ejemplo, ¿no? En el que históricamente se usa como un graderío en el suelo. Son experiencias propuestas de espacio público realmente sorprendentes en su reconocimiento y en su principio, que haya sombra, que haya luz, que los pavimentos correspondan, que sean espacios seguros, que sean espacios bonitos, porque nos favorece que el espacio público funcione. Si están bien conectados y cumplen con estas condiciones, pero no facilitan los usos, si limitamos los usos, si nos sentimos incómodos usando el espacio público, si en el entorno de nuestra plaza, nuestro parque, nuestro jardín, no hay gente distinta, no hay un mínimo volumen de personas, y la posibilidad de que nos encontremos con el otro, que compartamos experiencias. En definitiva, si los espacios públicos no tienen vida y no responden a una dimensión social, no me voy a enrollar mucho más, como decíamos al principio, nos hemos quedado con una parte solo de este producto tan complejo y tan genéticamente ligado a nuestras ciudades, a las ciudades europeas.
europea. Yo siempre me ha parecido, y creo que aquí tiene sentido, que en este cuadro, aunque de alguna forma se recogen distintas partes de él, ejemplo, habla del carácter histórico, creo que falta una quinta entrada, que es una entrada que nos debería llevar a la identidad, al simbolismo. El espacio público no tiene solo derecho a ser usado, a ser útil, a estar conectado, a ser bonito, sino creo que tiene derecho a mantener, y así lo hace la Declaración de los Burgos, por ejemplo, a mantener su propia identidad, ¿no? ¿Y qué nos da, qué identidad, qué le da identidad, perdón, al espacio público? Le da múltiples facetas, ¿no? Le da identidad ser un ejemplo de forma en la que se ha pensado y se ha construido la ciudad en un momento de su historia. Le da la identidad ser depositario de una serie de valores monumentales, patrimonio, lo que sea. Le da la identidad ser reconocido como lugar en el que una comunidad ha conseguido materializar un proyecto colectivo y obtener un lugar de encuentro. Hay muchos factores en los que la identidad creo que merecería la pena considerarlo como una entrada propia. No en balde, y voy con mis categorías, esta referencia a espacios o a ubicaciones aparentemente o en principio con mucha carga identitaria o con al menos una proyección a gran escala en el conjunto de la ciudad de ciertos valores, bien leída, no bien leída, más o menos reconocida, no deja de estar la base de esta primera relación que les quería plantear, ¿no? Esta idea de que el espacio público juega con los espacios de la ciudad, ¿no? Incluso a veces de forma un tanto moviéndose en el límite de lo que puede ser bien digerido o rayar en ciertas banalidades, ¿no? Estas luchas en las que las ciudades se han metido en los últimos años en ser la ciudad con más millones de luces que se encuentran, es una lucha un tanto infructuosa bajo mi punto de vista, pero sí que es verdad que ocurre donde tiene que ocurrir, que es en el centro, o los centros de las ciudades o en espacios que hemos identificado como a partir de una serie de valores. Otras veces esta dimensión de simbolismo lleva a alguna paradoja, ¿no? Y este ejemplo, esta foto no es mía, del carnaval boliviano que se ha ido celebrando en los últimos años, mutando su ubicación, porque frente a otras muchas experiencias que están demostrando en distintos países del mundo, cómo un acto festivo como el carnaval permite el acercamiento del conjunto de la población al lugar en el que residen aquellos que son los actores centrales de ese carnaval. Cabe minorar ciertas cuestiones de estigma, etc. Creo que hemos ido perdiendo esa posibilidad, ese recurso, en favor de dar una cierta visibilidad un tanto impostada y un tanto sujeta a un concepto de city marketing y de fomento de determinadas zonas de la ciudad, pues, poniéndolo también, que veamos el carnaval boliviano en el centro de nuestra ciudad, me parece estupendo, pero quizás tendría más sentido pues, en el distrito Macarena, el norte del distrito Macarena, que donde, entre otras cosas, residen de una forma con un modelo socioespacial muy particular, en el caso de Sevilla, buena parte de la población. Y que tenemos, insisto, probablemente bastante, en general, bastante estigmatizado por la población. Otras veces podemos ver distintos ejemplos, ¿no? Y quizás en este último, el tercero, que es el barrio que está celebrando la pastora del convento de Capuchinos, a veces el símbolo, esa simbología, como decía, no siempre es el espacio público, el contenedor, contenido, estructura y dinámica. Esta identidad, este símbolo, no necesariamente radica en una escenografía,
en una cierta monumentalidad, a veces radica en una serie de eventos, de festividades que están muy reconocidas y que están muy bien interiorizadas en la población de esta zona de la ciudad, el tiempo, y que han subido, desde mi punto de vista, a recoger con mucho éxito también los nuevos pobladores, los nuevos vecinos del entorno. Y me parece un ejemplo muy bello en el que, como decía antes, a mí me resulta absolutamente difícil identificar un hilo conductor entre esas dicotomías que planteaba. Aquí lo privado y lo público deja de tener sentido, están netamente mezclados. Lo particular, lo doméstico y lo colectivo están mezclados, lo institucional y lo popular están mezclados. Precisamente en esa línea quería avanzar hacia la segunda de las claves que yo les quería plantear, y esta es la idea de celebrar en la ciudad. Intencionadamente iba a utilizar dos imágenes de celebraciones tan domésticas como estas de cumpleaños. ¿No? Estoy hablando de grandes celebraciones, pero sí que es cierto que quiero observar que en parte de la literatura, que debate sobre la fiesta de la ciudad, de alguna forma se consideran como hermanos menores estas celebraciones que surgen de lo privado y que se proyectan al espacio público. Obviamente no son celebraciones comunales, son celebraciones colectivas, insisto en esta idea por cuanto interaccionan con el resto de la ciudad, pero tampoco son celebraciones privativas. Y sin embargo me parece que es muy, muy interesante lo que implica la asunción de la calle, de los jardines, de los parques como espacio doméstico, como espacio extensión de mi propia casa, como espacio en el que, si bien las condiciones de diseño, de limpieza, de seguridad, también las condiciones de permitir usos, de no sentirme atropellado, los sustratos vecinales que a veces la soportan, ¿no? En el caso de los cumpleaños, quizás y más en otros, como ahora veremos, le ofrecen situaciones de confort suficientes para que ocurran, y que ocurran no necesariamente convirtiéndose en abusos del espacio, y que ocurran en algún momento laminando perfectamente el límite entre lo que es mío, mi festejo o nuestro, porque son colectivas, y lo que es de otros, ¿no? Los niños funcionan muy bien en ese sentido, ¿no? Empecemos con una fiesta de cumpleaños que no sabemos en qué momento los niños son tuyos o son ajenos e interactúan en el espacio urbano. Igualmente interesante me parecía, he ido buscando algunos ejemplos, en este caso, por ejemplo, unas sesiones que hace no recuerdo cómo se llama, la Asociación de Swing de Sevilla, que hace, creo que en abril, en distintas ubicaciones, en este caso en la Plaza del Pumarejo, en el que, ¿por qué no? El espacio, no puede ser un espacio de celebraciones de esta índole. No es algo tan, por supuesto, ni tan nuevo ni tan inaudito. Pensemos en las plazas Salón, la población burguesa, que tiene una enorme capacidad y una enorme voluntad de hacerse visible en la configuración de las ciudades y sus espacios, empieza a desarrollar y a trabajar con la idea de plaza salón, que me parece bellísima, tanto en su concepto físico como en su concepto abstracto. En el fondo no está hablando de eso, ¿no? Yo necesito un espacio creado para mi necesidad de tomar presencia corpórea, mi necesidad de tomar presencia social en el conjunto, en el paisaje de la ciudad. Múltiples y distintos ejemplos de esta idea de celebrar en la ciudad, en el que ya el motivo, esas topologías de preferencia de dónde ocurre la celebración, dónde ocurre la fiesta, empieza a ofrecernos una geografía bastante más difusa, bastante más dispersa. Podemos encontrar celebraciones de todo tipo, en espacios de todo tipo, no necesariamente en espacios ni siquiera que estén acotados para el espacio personal,
pero que encuentran un motivo para ocurrir, ¿no? En este caso, un pequeño carnaval de barrio en la calle Jabugo de Sevilla, una serie de eventos que organizaban, por ejemplo, en el Parque de Miraflores, en la periferia norte de la ciudad, en relación a los huertos. Me imagino que conocen los huertos urbanos de Miraflores, probablemente los huertos urbanos colectivos más antiguos de España, con distintas fórmulas organizativas y resoluciones, siguen sobreviviendo y organizan eventos que son absolutamente importantes para la acción del entorno, una cata de tomate, o si no lo conocen, pues creo que una actividad muy interesante, por cierto, no la he citado, una foto de Nomad Garden, que son un colectivo que hace intervenciones entre lo arquitectónico, lo artístico, la intervención social en distintos entornos. En este caso es un proyecto que se llama Jardines en el Aire, en el barriado Los Pajaritos, en la asociación, la sede de la Asociación de la Candelaria, en el que, bueno, después de distintas intervenciones y de interacciones con el barrio, terminan el evento haciendo un evento, un acto festivo en fórmula de una polifonía que componen una serie de sonidos de los animales del barrio, además de pájaros del barrio, y que están muy bien articulados en el resto del proyecto. Es un proyecto complejo y quizá no tenemos tiempo de desarrollarlo. Bueno. Pero insisto, lo que me interesa es esta idea de que estas celebraciones en la ciudad sean celebraciones desde lo particular, sean celebraciones desde lo social, sean celebraciones, ¿por qué no?, desde lo institucional. En este caso es un proyecto que está en el marco de ICAS, en Sevilla, generan, pues creo que unos caminos muy interesantes para vecindarios de distintos entornos, ¿no? Recuerdo, hay una conferencia muy famosa si no recuerdo mal, era de Oriol Bohigas en la Barcelona de los 90, que planteaba que cómo era necesario que las periferias de las ciudades actuales, las periferias de las ciudades de los 60, de los 70, las que todos conocemos, necesitaban catedrales, ¿no? Y le decíamos, oye, ¿no? ¿Cómo que catedrales? No estamos hablando de religiones, lo que necesitamos son motivos de orgullo, ¿no? Es decir, no solo toda la magia ocurre en los mismos espacios de la ciudad, a veces eventos que son muy pequeñitos, que no son comparables a los grandes eventos ni lo pretenden, festivos de la ciudad, son fundamentales para ese sentido de pertenencia, de orgullo, de arraigo, de autorreconocimiento. Y es por ello que lo traigo a colación. La manifestación es una celebración. Obviamente tiene un lugar natural, que es el espacio público. Si queremos proyectar, me da igual el mensaje, son tres situaciones cogidas más o menos a la luz. Si queremos proyectar cualquier mensaje y que cale en nuestro ámbito, va a ser el espacio público, y de nuevo, paradójicamente o no tan paradójicamente, quizás vamos a compartir con los grandes eventos festivos un mismo sistema de ubicaciones, ¿no? Eso lo sabemos muy bien, por ejemplo, en mi universidad. Si tú quieres tener un cierto calado de cualquier acto informativo, reivindicativo, lo que quiera que sea, en el medio del campo, la conjunción entre los municipios de Sevilla, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira, tiene que hacer o mucho ruido o llevar mucha gente, ¿no? No está en el lugar de paso, ¿no? La representatividad, la visibilidad que te da cualquier evento en espacios públicos, en lugares centrales, te garantiza cuanto menos esa dimensión casi mediática. Pero no me refiero, no voy para ahí. Me vuelvo a la pregunta original que yo me lo preguntaba, ¿no? ¿La manifestación es un acto de celebración? Yo creo que sí. ¿De celebración de qué? De celebración de una cuestión fundamental y que últimamente creo que estamos empezando, están viéndose algunos símbolos, momentos y contextos
desde muy distintos frentes ideológicos, no estoy identificando a nadie, en el que se están cuestionando cuestiones muy básicas. El otro día, les cuento una anécdota, estaba en un evento de este tipo que estamos viendo, con una serie de asociaciones y demás, y alguien había puesto algo de un panfleto de algo, que no viene al caso. Y entonces le decíamos, es que esto es un acto asociativo, esto no es un acto político. ¿Cómo se separan esos dos planos? El ciudadano es un ser político, el espacio público es el espacio de la política. Realmente he oído varias veces también esta aseveración de no puede haber política en el espacio público. El espacio de la polis, el espacio en el que encontramos desacuerdos y acuerdos entre distintas esferas de la política de la ciudad, entre la política que se hace de arriba abajo y la política que se hace de abajo arriba. Es más, ir a jugar a la pelota, ir a jugar con tu hijo, usar físicamente el espacio público es un acto político, un acto de reclamación de la ciudad. En entornos en los que esa garantía, valga la redundancia, está garantizada, no parece ser un acto excesivamente valeroso. En ciertas zonas de la ciudad se lo ha sido. En muchas zonas de la ciudad, después vamos a ver un ejemplo, en el que las familias salen con sus hijos a jugar a lugares en los que están vendiendo drogas, por ejemplo, para competir físicamente el espacio con una serie de abusos. Por supuesto que hay que celebrar, bajo mi punto de vista, que la manifestación es un acto de celebración. Claro, pero ¿qué pasa cuando, ¿cómo vamos de tiempo? Sí, ¿no? Si no ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a espacios públicos en los que ni en su dimensión de articulación urbana, ni de confort, ni de funciones, o de animación, o de identidad, desarrollan sus capacidades? Las tengo puestas grisecitas por eso, ¿no? Y encontramos espacios homogéneos, espacios bastante anónimos, bastante banales, espacios privatizados, ¿no? Por uno y por otro, espacios ocupados en los que la coexistencia de uso, sea cual sea la naturaleza del uso, se convierte en un acto de usurpación de unos sobre otros y no un acto de coexistencia. Espacios en los que por defecto entendemos que ciertos usos están fuera, ciertos usos básicos, ¿no? Están fuera de sus capacidades, o espacios en los que unos usos se limitan a otros. No me meto mucho por ahí. ¿Qué pasa si lo vemos desde la fiesta? Que no me quiero despistar. Pues pasa bajo mi punto de vista que la fiesta en sí, la celebración en sí, y la fiesta como estrategia de celebración, que me interesa, se convierte en una herramienta potentísima. No hay un acto público, no hay un acto colectivo con más capacidad de atraer personas de distinta condición que un acto festivo. Y hay miles de ejemplos en toda la sociedad europea, no miles en Sevilla, pero sí hay muchos ejemplos del pasado y del presente, ¿no?, que comparten esta idea de celebrar para reclamar la ciudad, para reclamar un espacio, para reclamar la vida ciudadana, en localizaciones muy distintas. No sé, solo en estas tres imágenes, ¿no? La primera imagen es una imagen del entorno de San Diego, pinomontano, cuando las poblaciones de unos barrios que están muy alejados, en los 70, principios de los 80, se organizan para pedir, para ocupar allí en primer lugar, y para pedir, y para conseguir, y para construir en lo físico y en el relato
un espacio tan interesante como el Parque Miraflores que hemos mencionado antes, ¿no? Y que precisamente por esta vía del acto colectivo, que parte de muchos actos festivos y que se mantiene en muchos actos festivos, permite, entre otras cosas, que este parque sea un lugar vivo, usado durante varios decenios, hasta que pasa a formar parte de la red de parques municipales, porque durante casi un par de decenios sigue estando dentro de un espacio un poco inocuo, un poco deslocalizado entre la gestión municipal, la gestión local y la propiedad por parte del Ministerio como parte de los espacios de inundación de los sistemas de canales de Sevilla. No lo limpia, durante mucho tiempo no lo limpia el Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo. Y este acto que parece más o menos lógico y muy replicado y muy replicable en muchos entornos de periferias urbanas, en el caso de Sevilla no lo es menos, también cobra sentido en determinados entornos. Por ejemplo, este fue un evento que se hizo ya hace varios años en la Alameda Hércules, como ven, en el que cogían precisamente el leitmotiv que comentaban antes, ¿no? Que, bueno, estaban en el marco del debate sobre aparcamiento y reurbanizaciones de la Alameda, ¿no? El evento, el leitmotiv de esa celebración, ¿no? Si este espacio, si esta Alameda lo consideramos como parte de nuestra casa, ¿no? Casi quizás materializando en el relato unos procesos de serendipia muy potentes que ocurren también en este ámbito de la ciudad, por cierto. Usémoslo como el espacio. Y nos invitaban a la gente a trasladar, ¿por qué no?, mobiliario doméstico dentro del espacio. Era una performance en el fondo, ¿no? Muy parecida a esta que se hace. Y es muy curioso en esta plaza, que es la plaza al lado del Colegio de Arias Montano, el Colegio de los Moros, como se lo decía, que es un barrio muy gentrificado, o está siendo intentando ser muy gentrificado, con unos cambios socio-urbanísticos muy intensos en los últimos tiempos, renta, suelo, etc., en el que, sin embargo, buena parte de los vecindarios está recogiendo, en este caso después de la intervención de peatonalización de Cruz Roja y la plaza, el testigo de generar encuentros festivos muy naif, si quieren, pero que funcionan muy bien para hacer algo, una exposición, un encuentro, un llamamiento al conjunto de la producción, más allá del mero uso que día a día se hace del lugar, ¿no? En este caso a través de esta idea de traer la silla y hacer una serie de meriendas, etc., ¿no? Y si hay algo, bajo mi punto de vista, relevante en este sentido de celebrar para la ciudad, una ciudad como Sevilla, son las velas. Probablemente en franca desaparición. Sigue habiendo muchas veladas, sigue habiendo una cierta tendencia, han desaparecido muchas, creo que hay una cierta tendencia a institucionalizarlas en el sentido negativo, ¿no? A veces entrar incluso en conflicto entre quién es legítimo para promover, organizar, gestionar y desarrollar una nueva, ¿no? Y creo que es un juego peligroso. Solo dos imágenes históricas, una de San Diego, con un pequeño carnaval que estaban haciendo. Esta, el negro decía, es muy curiosa, en la Asociación de Vecinos del Parque Estoril, es una pequeña plaza que está en el Cerro del Águila, haciendo de chandela entre el Cerro del Águila y Rochelambert. Una plaza muy complicada, hasta probablemente a principios de los 2000. Esta era la que decía, en el que, por ejemplo, la gente salía, se turnaba con los niños para competir literalmente el espacio a uso, pues imaginen, ¿no?, de qué naturaleza. En el que es curioso, y es fácil seguirlo en prensa, como en algún momento en este entorno del cerro llegan a convivir dos velas, y el problema es que llegan a luchar dos velas, ¿no? Hay una velada que se organiza por distintas corporaciones del distrito municipal, independientemente de cuáles son sus siglas políticas, que lo pretende llevar a un entorno a recuperar, pero quizá un tanto alejado del barrio, como son las instalaciones de casa, ¿no? Y la idea de que una velada que ha servido para, primero,
apropiarse físicamente del espacio. 2 segundos para justificar los lazos necesarios para construir colectivamente el espacio. Y 3, mantener esa dinámica del uso. Tiene una función en esa plaza, pues durante mucho tiempo compite, y en los últimos años está en franca desaparición, ¿no? Ahí está la lucha. Otras, como la de Bellavista, que por cierto ayer vi en prensa, creo que hay una exposición sobre 100 años de la velada de Bellavista, pues que siguen teniendo vida. Y que sí, donde quería llegar es que han tenido un papel muy importante en las periferias de la ciudad, en las periferias actuales y físicamente periféricas, y en las periferias actuales y que quizás no tienen tanto que ver con la ubicación en el espacio, sino como con tu posición dentro del escenario social de la ciudad, ¿no? Y como ya vamos, creo que muy tarde y me enrollo mucho, solo me permito acabar, como prometí al principio, indicando que ya sé que usar el espacio público no es un acto de efectivo, ¿no? Pero quizás sí es un acto de celebración en ese sentido etimológico original de ocupar el espacio. Ojalá nuestras ciudades, ojalá nuestros espacios públicos, ojalá la forma en la que las gestionamos, las pensamos, las vivimos, las anhelamos, hagan que celebrar, que usar el espacio público no sea un acto de celebración. Creo que hoy por hoy todavía lo es. Por mi parte, muchísimas gracias. Bueno, creo que yo al principio planteaba sobre la necesidad de buscar continuidad y al mismo tiempo cambios de uso y de espacio para la fiesta, creo que lo hemos cumplidamente conseguido en esta exposición. Se me ocurren muchas preguntas, pero creo que si alguno quiere preguntar, pues es el momento de que hagáis la pregunta. Yo quería comentar, cuando hablas de institucionalización a veces de una fiesta y acaba convirtiéndose en el esqueleto de aquello que fue, ¿no? Porque puede ocurrir, ¿no? La institucionalización que tú te refieres, Antonio, imagino que no solo atiende a que haya un reconocimiento institucional por alguna administración pública, sino te refieres a que el paso del tiempo haya consolidado un modelo de fiesta que no responde a un modelo actual, digamos. No sé si te falta, pero bueno, escuchamos. Sí, te escuchaba y me escuchaba a mí mismo, y es verdad que no ha sido un buen término. El término sería quizá la sobreinstitucionalización de la fiesta. Es decir, independientemente del origen de ese acto celebratorio, el reconocimiento en distintas esferas de su sentido, de su significado, de sus necesidades, etc., bueno, desde el punto de vista es un reconocimiento positivo. Creo que es muy improductivo el debate que entiende que la institución y la dimensión social de la ciudad son dos trenes que tienden invariablemente a chocarse. Creo que es ciertamente improductivo. Me refería, como plantea Paco, más bien a cuando ese proceso de asentamiento de la fiesta llega a un momento en el que se sobredimensiona en cuanto a que puede llegar a romper ese canal conductor y de comunicación entre los distintos agentes que concurren en ese espacio urbano. El ejemplo más claro es cuando la celebración, por ejemplo, desde el punto de vista, cuando la celebración parece justificar la separación del acto festivo del resto de la ciudad.
¿no? El caso más claro son las barreras físicas, pero hay otras muchas más fórmulas de las que se puede hacer, ¿no? No quiero banalizar con lo que voy a decir, pero me lo voy a permitir, ¿no? Si convirtiéramos, que esperemos que no, celebraciones como la Semana Santa en un salsódromo, estaríamos sobreinstitucionalizando la fiesta, ¿vale? Cuando el ejercicio de lo público y de lo político en lo público implica discernir qué celebraciones son legítimas y que no, en función de múltiples caminos, creo que estamos sobre institucionalizando en el sentido de abusando institucionalmente de lo que quizás es eso. Podría hacer un comentario, pregunta, como queramos llamarlo. Como dije al principio, a mí una cosa que me llama mucho la atención es esa avenida de la Constitución en la semana antes de Navidad, llena de gente hasta arriba, gente que no vive en el centro, que ha venido desde sus barrios ahí. Obviamente yo me repatean las iluminaciones, pero esa gente ha venido por la iluminación, ha venido porque hay un momento en que la ciudad se considera que debe ellos estar presentes en ese espacio. Yo diría que ha venido porque la proyección, yo normalmente utilizo ese término, la proyección social del espacio público no es constante ni es proporcional al tamaño de los espacios, ¿vale? Entonces, claro, pero eso es algo que sin embargo, por ejemplo, no se lee muy bien, realmente no se lee muy bien cuando se planifican las ciudades desde un ejercicio netamente urbanístico. Tengo que ser, hay muchos buenos ejercicios netamente urbanísticos, no estoy diciendo que el ejercicio por sí sea malo, pero que no entra en el significado de los espacios, y el significado me parece que es muy importante. Y le pongo un par de ejemplos. A mí me gusta mucho identificar los procesos en situaciones reales por ponerle cara. Pensemos que la Constitución, pensemos que la Alameda de Hércules, pensemos que cualquiera de estos ciudades que estamos diciendo centrales, ese nivel de proyección de su reconocimiento, ¿no? La cuestión es en qué se fundamenta el reconocimiento. Se fundamenta en canales muy distintos, en canales, es un palimpsesto de historias, de procesos actuales, de uso, de momentos muy importantes en la historia reciente de la ciudad, en cualquiera de esas situaciones, tienen esa dimensión metropolitana análoga o mayor que buena parte de los grandes espacios de la ciudad. Por ejemplo, que hemos nombrado el Parque Infantil, por ejemplo, ¿no? Un parque mucho más plaza local en su dinámica, a pesar de que tenga 100 hectáreas, algo menos, ¿vale?, que esos espacios. Por lo cual, cuando, por ejemplo, en este urbanismo, cuando se aplica un urbanismo maltratado bajo mi punto de vista, diferenciando en dos paquetes de información distintas, sistemas generales, incluyendo por cuáles, los grandes parques, etcétera, los espacios que podemos ir a correr, por ejemplo, y las plazas quedan como componente de los sistemas locales, que no se llaman exactamente así, pero bueno, casi al mismo nivel de intersticio de la red viaria, nos estamos perdiendo esa dimensión, ¿no? ¿Por qué ocurre? Obviamente la gente no solo va a ver, de hecho, no sé si no lo he expresado bien, no solo va a ver las luces, sino que las luces se colocan donde tienen sentido esos espacios, ¿no? Igualmente podrían ser una herramienta muy interesante. Hubo un programa, que antes hemos hablado de este colectivo de Nomads Garden, hubo un programa en el que precisamente surge esa intervención que se llama Luces de Barrio, en el que estos colegas lo que pretenden es jugar con ese elemento, ¿no? Si el simbolismo y la identificación, el reconocimiento, vamos a decirlo así, de determinados lugares favorece que siga creciendo cuando lo iluminamos por un evento tan
mítico y tan metido en nuestro corazón como la Navidad, porque no podemos jugar con que traslademos puntualmente esa idea de las luces materializada en distintas formulaciones plásticas que le den una condición de originalidad a ámbitos distintos. Y efectivamente se comprueba que la gente se mueve. Entonces, el reconocimiento deviene de la historia y deviene del uso. Claro, que aquí tenemos, en estos lugares tenemos todo, ¿no? Tenemos ese acumulado histórico, tenemos la representatividad política, tenemos la dimensión del uso, tenemos un centro histórico de la ciudad de Sevilla que no termina de romper ese hilo conductor como en otras muchas ciudades europeas entre centro y centralidad, cosa que es muy importante, ¿no? Quizás lo estamos rompiendo ahora, que cada vez se está haciendo más repulsivo, ¿no? Para muchas personas no nos sentimos cómodos, cada vez, no sé si tienen esa sensación, ¿no? Cada vez se siente uno más ajeno en lugares que deberían ser muy cotidianos, ¿no? Y quizás esperemos que no llegue el momento en el que ni siquiera las luces resuelvan esa dicotomía. Yendo por. ¿Alguna cuestión más? Bien, entonces terminamos aquí nuestra reunión de hoy y un emplazo para el martes que viene, que será un cierre un poco anómalo porque volvemos atrás en el tiempo. No va a ser un desarrollo cronológico como estaba previsto, pero aquí la meteorología se impone. ¿Verdad? Que hasta el martes que viene. Y muchas gracias por vuestra asistencia y vuestro valor para venir. Muchísimas gracias.